Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Vamos a dar contexto a la actualidad que nos despierta hoy. Estamos con distintas conexiones aquí en los estudios, en el set del Palacio de la Bolsa de Madrid. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Pues encantado en este marco y además en un día en que sale a cotizar en una empresa creada en los años 60, asturiana, y que es de nuevas tecnologías. Es decir, esto es magnífico, cómo se reactivan las regiones y se van hacia las nuevas actividades. Vamos a contar algo de la historia de TSK, porque salió de la minería asturiana. Fijaos que nadie daba nada por la minería que con esa crisis que atravesó, y un grupo de ingenieros, luego contamos la historia cuando se acerque la apertura. De hecho, estamos aquí en la bolsa ya viendo cómo han instalado la campana para el toque de campana cuando se estrene hoy. La primera salida a bolsa española en el año 2026. Que menuda sequía, estamos ya casi en la mitad del año. Bueno, creo que está con nosotros conectado Juan Pedro Moreno, que es presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenos días. Buenos días. Pues muy bien, visto ahí el Palacio de la Bolsa vestido de gala. La verdad que hace mucha ilusión, y por otro lado, pues ver que el mercado de capitales español está vivo. Eso está muy bien. Sí, podría tener más cuerpo todavía, pero lo correspondiente a lo que pesa la economía española, pero no es así, eso es un tema más de fondo. Enseguida se incorpora a nuestra gran tertulia de la economía Inmaculada Serrano, CEO de Extract Space, que seguro que tiene algo que decir a lo que ya sabemos que son planes oficiales de grandes tecnológicas americanas. De ahora ya sí, va en serio lo de colocar centros de datos en el espacio, aunque tiene muchos problemas técnicos que resolver. Ella, que es una ingeniera especialista en el espacio, seguro que puede comentarnos algo al respecto. Por empezar, esto que comentábamos que es muy llamativo, TSK se estrena en bolsa, el precio de la salida ha sido 5,05 euros por acción, de la suscripción sobresuscrita en la mayor parte de los tramos, y la historia es muy curiosa por hacerle un homenaje a esta pequeña gran compañía que, si sale al precio y según lo previsto, está valorada en 600 millones de euros aproximadamente. Viene del año 69. A los amigos asturianos que escuchan Capital Radio, esto seguro que les dará incluso algo de emoción. Empezó en la localidad minera del Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, en el corazón de la cuenca hullera asturiana. Fue fundada por un grupo de ingenieros y técnicos que trabajaban en el sector minero. Querían ofrecer servicios de ingeniería y proyectos a la industria de la minería del carbón, que entonces era el motor de la región. Hoy ya sabemos que eso es otro mundo. Y el nombre original TSK responde a las iniciales de los fundadores, Serafín y Kurt, aunque Kurt es la de un socio alemán o de ascendencia alemana, que es una presencia muy común, por cierto, en la minería de la época de la que estamos hablando. Y cuando empezó la crisis minera, pues aquello se convirtió en una empresa de servicios, que hoy está aquí en el mercado. Interesante, ¿verdad, Fernando? Sí, desde luego. Vamos a ver, estamos creando la unión de ahorros e inversiones, la necesidad de financiar a las empresas, en particular a las pymes, medianas empresas, pero esto no llega a tener resultados. Aquí vemos un ejemplo. Hay muchísimo ingenio, muchísima creatividad por toda España, no solo en las grandes capitales. Necesitan conectarse con los mercados financieros. Eso le permite apalancarse y emprender nuevos proyectos que además deben ser globales, deben tener un mercado muy amplio a través de Internet, de las redes sociales. Entonces, bueno, aquí es una primera en este 2026, como citas, salida a bolsa. La CNMV está preocupada por esta falta de movimiento en el mercado español. Estamos hablando de crear infraestructuras europeas. Vamos a ver un poquito ya, la bolsa española pertenece a una empresa suiza, SIX. Bueno, vamos a ver si hay movimientos y, sobre todo, utilizamos la bolsa para financiar a las medianas empresas. Bueno, en este caso es una empresa que tiene aspiraciones de ser global, porque hemos hablado de sus orígenes. Hoy no tiene casi nada que ver con aquello. Hoy es una empresa multinacional que se conoce sobre todo, TSK, por las plantas solares que ha construido. Algunas son las más grandes del mundo. Las ha construido en Chile, las ha construido en México, en Perú, en Sudáfrica y también en Oriente Medio. Son expertos en esto que se llama tecnología de torre central y cilindro parabólica, la termosolar, que es muy espectacular la instalación. Y luego hacen también plantas industriales, infraestructuras eléctricas. Uno de los ejemplos de cómo la tecnología y el talento de España, a veces no se identifica con España, mucho menos con Asturias incluido, ¿no? Fijaos los orígenes, pero que es una realidad grande, Juan Pedro.
es que yo creo que esto es una prueba de algo que en alguna ocasión hemos comentado. Yo creo que España es un país que tiene tres elementos importantísimos en los tiempos que corren. Dispone de talento, que yo creo que es un tema muy importante, no solo talento en el sentido de conocimientos técnicos, sino también de las características que hacen que uno pueda ser emprendedor, empresario, capacidad y energía para hacer las cosas. Somos un país que, para nuestra desgracia, pero también para nuestro beneficio, es low cost, es decir, donde las cosas se pueden hacer con unos costes razonables en el entorno europeo y sobre todo en comparación con Estados Unidos. Y es un país que es capaz de innovar. Y yo creo que son los tres ingredientes para que empresas como TSK pues, nazcan, se desarrollan y crezcan. En el otro lado de la balanza, bueno, pues esto prueba que los mercados de capitales en España y en Europa pues no son como en Estados Unidos, son estrechos y son pequeños, lo que hace pues, que las empresas tengan más dificultades para levantar esa financiación de la que mencionabais antes. No sé, me viene a la cabeza pensar cuál habría sido la valoración de esta empresa si hubiera cotizado o si hubiera salido a bolsa en Estados Unidos, ¿no? Seguramente la facilidad para levantar el capital hubiera sido más fácil y el tamaño de la empresa también sería más grande, ¿no? Ahí le has dado. Bueno, es un mercado totalmente distinto. Vamos a ver, estos proyectos innovadores, pequeños, están bajo observación en Estados Unidos. Muchas veces se compran antes incluso de salir a los mercados. Y hay mercados especializados para este tipo de iniciativas. Todo llegará, es decir, vamos a ver, este es el primer escalón de esta empresa. Vamos a ver si llega a cotizar en Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, eso es uno de los temas de hoy, de dentro de un rato, cuando abra el mercado. Mercados que, por lo demás, como estamos siendo testigos, siguen impertérritos a todos los acontecimientos que tenemos por delante, en particular la inflación. ¿Habéis visto la inflación americana? Hasta dónde se ha ido, 3,8%. ¿Os imagináis cómo está la gente en Estados Unidos de cabreada con Donald Trump? Hay una colección de encuestas que podemos comentar para quienes nos siguen por YouTube. Podemos incluso mostrar en pantallas como este subidón de la inflación, que se atribuye sobre todo a la crisis de Irán, al cierre del estrecho de Hormuz y cómo se ha encarecido todo como un efecto dominó a partir de la energía. Bueno, pues lo que dicen las encuestas es que Donald Trump, que se acerca ahora a ese momento delicado de la mitad del mandato, muestra cómo la gente cada vez desaprueba más la forma en la que él está manejando la economía. De hecho, lo vemos en el empleo, lo vemos en la expectativa de la economía, en el coste de la vida, como pues los datos muestran que hay bastante cabreo con el presidente de los Estados Unidos. Dentro de casa, ¿eh? Hoy está fuera de casa, pero dentro de casa, Juan Pedro. Esto es lógico, claro. Bueno, es evidente, el americano es muy sensible a lo que le toca a él de lleno, ya lo comentábamos también el otro día. Yo creo que la tolerancia de un norteamericano a que su país se encuentre, digamos, en situación de conflicto fuera de los Estados Unidos es más alta que a que su bolsillo o su bienestar interno sufra. Cosa muy parecida a la que ocurre en Europa también, ¿eh? No vamos a singularizar en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que la inflación pues, es el primer indicador de que al americano le lleva a los demonios, por decirlo de alguna manera. Yo creo que además la inflación, estamos muy centrados, no soy experto, pero estamos muy centrados en que la provoca únicamente esta crisis petrolera en la que estamos inmersos. Yo creo que es como una capa de cebolla, o sea, el petróleo llega es la última capa de esta pulsión hacia arriba de la inflación, que tiene otros elementos también. Recordemos que hay que pagar la guerra, las guerras, hay que pagar el gasto de Europa en rearmarse, el gasto de Estados Unidos en abordar una guerra en Irán, apoyar a los ucranianos. Es decir, esto ocurre en un contexto en el que la deuda pues está en límites, no se pueden subir o no se deberían subir más los impuestos, y al final pues, la política monetaria es la que tiene que hacerse cargo de todo esto y provocar la inflación también, ¿no? Cierto. Vamos a pedir a Juan Pedro que
mejoremos esa conexión porque se oyen unos ruidos de fondo como de un ser profundo, desagradable, del que no queremos tener noticias. Quiero dar la bienvenida, ya está con nosotros Inmaculada Serrano, CEO de Extract Space. Inmaculada, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Luis Vicente, muchas gracias y disculpas por el... Cuando tengas tu coche volador o tu coche espacial no te costará tanto aparcar, ¿a que sí? Efectivamente, porque el centro de Madrid cada vez está peor. Sí, será bonito Madrid cuando lo acaben, decía un amigo que visitaba la ciudad siempre en obras, ¿no? Siempre estamos acabándola y mejorándola, se supone, ¿no? ¿Has oído ya que Google y todos los demás están planeando los centros de datos en el espacio? Que ya lo tienen como plan firme. Efectivamente. Desde que venimos hablando de esto, ¿eh? Venimos hablando desde hace un tiempo y todos dicen que lo tienen y bueno, yo estoy convencida de que esto llegará. Ahora bien, creo que todavía hace falta mucha inversión, que es buena para el sector espacial, desde luego, pero creo que sigue haciendo falta mucha inversión para que esa tecnología realmente esté suficientemente madura como para que empecemos a ver los réditos. Dinero y también hace falta ingeniería, ¿no? Y Porque hay cosas ingeniería. no resueltas como la radiación y ese tipo hay de muchos cosas. problemas no resueltos, está el tema de la radiación, está el tema de la potencia. O sea, es que la gente no se piensa, pero un satélite normal y corriente, de estos que se mandan, de estos chiquititos, a lo mejor tiene 30 vatios. Funciona con 30 vatios solo, o sea que es prácticamente un mechero, como digo yo. Sí. Pero no por nada, no porque no queramos tener más potencia, es que es muy difícil conseguir potencia en el espacio. Y luego el mantenimiento, si se te avería aquello... el mantenimiento, claro. Si se te avería, luego están todos los temas de las frecuencias, o sea, eso se comunica con la Tierra de momento por radio o por óptico, pero los sistemas ópticos, por ejemplo, todavía dejan mucho que desear y no necesitan una maduración fuerte de la tecnología. En fin, que es posible, desde luego, pero yo creo que falta mucha inversión bastante mucha inversión en ingeniería antes de que realmente pensemos que va a haber grandes centros de datos como los que podemos ver en la Tierra en el espacio. Oye, se me ocurre también el legal, ¿no? Porque el espacio son como las aguas internacionales. ¿Qué hay de la seguridad de lo que está ahí colgado en el aire, en la atmósfera? Pues, o por encima de la atmósfera. Cada vez empieza a haber, hace poco hubo un congreso de espacio, de temas legales, aquí en España, en breve va a haber otro, cada vez empieza a haber, hay jornadas por ahí, cada vez empieza a haber más preocupación porque el problema es que toda la normativa a nivel internacional que hay del espacio en general estaba basada en normativas para cuando el espacio tenía un uso prácticamente institucional, o sea, eran solo los países. Bueno, ahora que estamos pasando a un uso comercial, todavía nos queda mucho por avanzar ahí, porque, bueno, yo digo que hasta cierto punto el espacio ahora mismo es el lejano oeste de hace 2 siglos, porque pasa. Estamos en plena conquista, claro. Sí, estamos en plena conquista y pasa. Por ejemplo, cuando 2 satélites hay una alarma de que se pueden llegar a chocar, ¿Qué pasa? Puede pasar. Pues es que no hay unas reglas claras. Hace unos años, por ejemplo, con un satélite de Starlink hubo un caso de un gran satélite de la Agencia Espacial Europea que había costado cientos de millones y un satélite de Starlink que había costado 5 o 6 millones y bueno, pues en ese caso el dueño de Starlink, que es alguien muy conocido, Elon Musk, dijo, bueno, si tú tienes un problema con tu satélite, apártate tú, porque a mí el mío me cuesta barato y tengo varios miles más. Sí, de hecho vemos en fila las caravanas de satélites de Elon Musk. Efectivamente, de vez en cuando, ¿no? con uno porque me falle uno, mi sistema es resiliente, está diseñado para eso, el tuyo es único y te ha costado 900 millones de euros. Tú mismo, si tienes un problema, apártate tú. El derecho tiene una grandeza, que es que siempre ofrece solución. Sí. Es decir, que cuando se produzca el siniestro, ya estarán en marcha todas las compañías de aseguradoras, Pero ¿cuál es el tribunal competente? Todos los daños y perjuicios que pueden ser reparados.
Aunque no se haya construido, un juez, cuando se le plantee el caso, tiene obligación de decir la ley y, si no, irá a los principios generales del derecho. Es decir, que los Estados no hayan avanzado no quiere decir que estemos en un mundo, aunque sea espacial, sin reglas claras en cuanto a los principios. Yo creo que todas estas noticias de utilizar el espacio ahora para ahorro energético en la inteligencia artificial hay que tomarlas en estos momentos con enorme cautela, porque estamos en el momento de salida a bolsa. Las grandes tecnológicas de la inteligencia artificial en los próximos meses tienen planeado salir a bolsa y captar, por ejemplo, Elon Musk, SpaceX, Sí. un billón y medio de dólares, OpenAI, Anthropic, cercano a $1 billón. Son cantidades astronómicas. Es poner la financiación en lo que es en estos momentos una posible burbuja, que ya ahí estaríamos planteándonos si verdaderamente va a haber rendimientos para estos inversores que vayan a la salida a bolsa. Ahora hay un enorme aparato de comunicación para animar al mercado y que haya suscripciones y subidas de precios para financiar a estas enormes multinacionales, empresas, para captar financiación para estos proyectos. Está muy bien como horizonte, pensemos en El Dorado, pensemos que siempre se ha animado con algo que se puede alcanzar, tener grandes beneficios. Imaginemos si lo que nos ponen en las exposiciones es el espacio. Es decir, que ahí esto es inconmensurable. Juan Pedro. Perdóname, no, yo sin quitarte la razón y sin ánimo de polemizar, yo quería llamar la atención sobre algo que habéis comentado, ¿no? Que me parece sorprendente. Estaba escuchando totalmente extasiado el tema de lo de poner centros de datos en el espacio y los diferentes retos que plantea hacerlo, ¿no? Me viene a la cabeza un tema importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Los ciclos de innovación en el mundo con tecnología se han acortado de una manera brutal. Lo que antes planteaban estos retos, que era en la próxima década veremos cosas, ahora lo que estamos diciendo es lo veremos el próximo verano, ¿no? Es decir, los ciclos de innovación se han acortado de una manera brutal con los niveles de inversión existentes. Yo lo que me sugiere lo que estáis comentando, por eso sin quitarte la razón, es que con la inversión que es posible levantar con estos proyectos a los que te estabas refiriendo tú antes, el ciclo de innovación puede todavía acelerar más y yo creo que el nivel de transformación que vamos a ver en los próximos 2 o 3 años es brutal, de manera que muchos de estos elementos que estamos diciendo ahora o que estamos viendo como retos se resolverán en el espacio y también en la Tierra, con el uso de la inteligencia artificial y la tecnología. Donde tengo más dudas, y perdonarme, es precisamente en cómo de rápido seremos capaces de adaptar nuestro entramado precisamente operativo, jurídico y legal, y sobre todo cuando tomamos en cuenta la situación geopolítica mundial, que no es muy propicia para ponernos de acuerdo en cómo operar en el espacio ni cómo operar en ninguna parte, ¿no? Bueno, pues esto en el espacio, ahí arriba. Y aquí abajo en la Tierra, la verdad es que casi nos da ganas de quedarnos mirando al espacio, porque aquí en la Tierra, ¿seguís mucho lo que está pasando en el Real Madrid? ¿Vosotros sois del fútbol o...? Yo, ¿Quién no? bueno, atiendo a las noticias, ¿no? Porque me encanta, pero reconozco que no soy muy futbolera, ¿no? Haznos un resumen para los que no seguimos mucho el tema, Fernando, del fondo de la cuestión, porque hemos escuchado a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid, también de ACS, lanzar acusaciones muy duras. No sabemos si ha perdido un poco el control o no. Vamos a escucharle. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones. Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid. Esto es desde hace... Yo me presenté en el año 2000, me lo sé todo, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios y no mandan estos periodistas. Los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. A ver. Conspiración por un lado dentro del poder del Real Madrid y corrupción exterior por otro. Sí, pero vamos a ver, el denunciar a corrupción no es ser alarmista. Lo que es una alarma es que después de acreditarse una corrupción sistémica durante muchos años, no haya consecuencias. Ese club debía haber sido expulsado y que se renueve, pero es un club que lleva 20 años falsificando la competición. Debía tener la máxima sanción posible. Bueno, eso está muy bien. ¿Qué es este Florentino? Pues es un nuevo Florentino, es adaptado al discurso actual político. Desgraciadamente, pierde elegancia. Bueno, ese victimismo, esa forma de atacar a la prensa, la vemos todos los días. Claro, yo no soy nada. Entonces, bueno, es un lanzamiento de una campaña electoral. Bien, Sí. Y con un lenguaje moderno, actual, que verdaderamente chirría y es poco elegante y no es lo que el florentino que estamos acostumbrados. Pero bueno, hay que adaptarse al momento. Y vamos, el mensajero tiene la culpa, ¿no? Como siempre. Pues Juan Pedro. yo no soy muy futbolero, por lo tanto me da igual que sea el Real Madrid que sea otro. Si estas declaraciones las hace un político, le pediríamos la dimisión. A mí me parece... ¿Seguro? Se hace todos los días. A mí me parece... Sí, pero es que yo no quiero vivir en un país donde este señor ayer se tomó una pastilla de soberbia, o 2, o 3 pastillas, o se bebió el bote, y yo lo que creo es que es intolerable que además sea el presidente de un club de fútbol, que ni siquiera es una sociedad anónima, en la que él se ha blindado como presidente y insinúa estas cosas cuando realmente es el que tiene el control del equipo, ¿no? Es decir, a mí me parece absolutamente intolerable. Pienso, como es un hombre muy listo, que estará avergonzado esta mañana de las declaraciones. Insisto, yo no soy futbolero. Insinuó que prefería que atacaran al Atlético de Madrid, que había un contubernio contra él, que se presenta. O sea, a mí me pareció el conjunto de declaraciones, la forma, yo no entro en el fondo. En el fondo me pareció que se había tomado una pastilla de soberbia o se había bebido el bote entero y que lo que necesita es que alguien se le ponga enfrente y le cante a las 40. Eso es lo que a mí me sugiere. Por encima de eso, pues si ha habido corrupción, yo también pienso que es intolerable que al fútbol se le permita todo. Se le permite todo en la forma y en el fondo. Se le permite todo en el Bernabéu, se le permite todo en el Barça y es algo que a mí me parece intolerable. Que el fútbol, porque mueve masas, se le permita absolutamente todo. Inmaculada. Bueno, yo ya lo he dicho antes, parto de que soy cero futbolera, no lo veo, no me gusta el fútbol y no lo entiendo mucho, pero haciendo un análisis de las palabras, a mí ha habido una clave que me ha llamado la atención y es cuando ha dicho, yo estoy aquí desde el año 2000. Estamos en el 2026, o sea, sí. Desde luego, si tuviéramos un político que llevara de presidente del gobierno o de tal desde el 2000, pensaríamos que estamos casi en una dictadura. A nivel empresarial prácticamente lo mismo, o sea, solo viven tantos años en puestos de máxima responsabilidad los dueños de sus empresas. Los familiares, ¿no? Claro, las familiares, o sea, nadie piensa desbancar de su puesto a Amancio Ortega porque es que es su empresa. Claro. Pero si no estamos hablando de su empresa, y en este caso yo entiendo que el Real Madrid no es de su propiedad, es propiedad, como él bien decía, de los socios, pues es muy difícil entender esas posiciones, a no ser, como bien decía el otro contertulio, que entremos en lo de al fútbol se le permite todo. Eso es algo que yo todavía estoy esperando. A mí, ya digo, no me gusta el fútbol, pero a mí me encantaría que cuando voy al Auditorio Nacional me dejaran aparcar en mitad de Príncipe de Vergara, sí, igual que dejan aparcar a la gente en mitad de la Castellano cuando hay un partido. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que a mí el fútbol no me gusta, pero resulta que al auditorio pues sí que voy. Ay, los privilegios. La gran tertulia de la economía. Hoy hablando desde una perspectiva, como siempre, original de las cosas. Con Inmaculada Serrano, con Fernando Zunzunegui, con Juan Pedro Moreno. Gracias a los tres, que tengáis un día lo mejor posible. Feliz día. Feliz día, muchas gracias. gracias. Feliz día. Hasta luego.